Hoy estamos hablando de cómo sanar o curar esas viejas heridas, y el ser humano está diseñado a veces para aceptar también todo lo que hay, lo que suceda en nuestro alrededor, en nuestra vida. El problema de las viejas heridas y de los consecuentes dolor, el dolor que venimos de repente cargando por años y años, es que a veces le decimos que no a ciertas cosas, no queremos aceptar, que creo que es uno de los primeros pasos. Además de eso, también dejamos que esas emociones se queden y además vayan, como él decía, multiplicándose y haciendo otras, contaminándose. Creemos que a veces el tiempo por sí solo va a curar las heridas, y eso no es cierto. Puede pasar mucho tiempo y realmente lo único que vamos a hacer es que esas heridas permanezcan o incluso se pueden profundizar. Entonces es importante que nosotros tomemos una decisión con respecto a las heridas. A veces la gente te puede decir, no, pero es que usted no entiende lo que yo he pasado. Licenciado, usted no entiende lo que es lo que le deje uno a un papá, usted no entiende qué es, qué sé yo, cada ser humano puede tener sus propias tormentas. Pero el paso de aceptar, eso me sucedió, eso me tocó vivir, claro. Creo que es parte de iniciar ya una terapia de curarse. Claro, una terapia de autocuración. Y es que en algunos casos pensamos que yo nunca voy a poder olvidar. Y es que no queremos que usted olvide. Los pacientes llegan a terapia y me dicen, ¿cómo voy a olvidar yo a mi hijo que se murió? ¿Cómo voy a olvidar yo todo lo malo que me hizo mi esposo? ¿Cómo voy a olvidar yo toda la violencia doméstica que yo sufrí? ¿Cómo voy a olvidar yo toda la violencia que mi mamá ejerció hacia mí? Yo no le pido que lo olvide. Realmente en el transcurso de las terapias vamos a ir identificando lo importante de la catarsis, usted la mencionó desde el principio, llegar a ese desahogo y llegar a esa sanación emocional, identificar que en algunos casos usted no fue la culpable, identificar que en algunos casos esa persona que le hizo a usted el daño tenía otros traumas también esa persona. Si esa persona generalmente si esa persona me dañó a mí, fue porque esa persona también la dañaron. Y hay que aprender a ser empáticos con los sentimientos y con los actos de esa persona. Obviamente, yo no voy a aceptar que me sigan dañando. Yo voy a frenar esa situación y no voy a permitir que me sigan dañando y no voy a permitir que llegue otra persona y me dañe de la misma manera. Pero sí aprender a ser empático, comprender que esa persona reaccionó o actuó de esa forma porque en algún momento quizás también dañó, y no es que usted va a perdonar y va a olvidar. Lo que va a hacer usted con esto de perdonar es que usted va a recordar sin dolor, y esa es la motivación que nosotros le damos a los pacientes en terapia. No se trata que usted olvide, que usted borre cassette como decimos frecuentemente, se trata que usted recuerde, pero que usted lo recuerde como una situación que fue dolorosa en su momento, pero que ahora esa situación a usted le ha ayudado para crecer en la vida, para superarse y para poder ser mejor cada día. Así es, y requiere por supuesto de esa aceptación del hecho de lo que sucedió, y creo que ese es el primer paso para decir, ok, esto me tocó vivir, ¿verdad? Y no sentirse culpable, porque muchas veces la gente, ¿qué hice yo para merecerme esto? Creo que es el primer paso, ya no reclamarle a Dios, ya no reclamarle a la gente, sino que ver qué puedo hacer por mí mismo. Lo que ocurre es que el perdón que las personas deciden finalmente perdonar a alguien que le ha hecho un daño, lleva aparejada otro elemento sumamente importante, que a veces la gente no sabe manejarlo, pero que tiene que darse para que el perdón y las heridas comiencen a cicatrizar, y es realmente olvidar. Yo no puedo perdonar y no olvidar el daño ocasionado, porque entonces la herida no va a sanar. Y la decisión de perdonar... Y no se aprenden a veces muchas lecciones, sí, este es el problema. Y aparte es que yo puedo perdonar, pero si no olvido, entonces no es cierto, no he perdonado. Entonces, cuando yo hablo de la decisión de perdonar, en realidad solo pueden perdonar aquellas personas que han experimentado, que una vez fueron perdonadas. Y me refiero que una vez Dios los perdonó. Entonces, cuando Dios perdona a alguien y esa persona realiza ese perdón que Dios ha hecho en su vida, le va a facilitar perdonar a los demás. Y es por eso es que el Señor en la Biblia pide a quienes ya perdonó que también lo hagan. Entonces, en ese sentido, el olvido, ¿verdad? El Señor se va a encargar del tema del olvido, porque eso va a sanar la herida. Y es que más que olvidar es aceptar que sucedió. Sí. Es aceptar que sucedió esa situación, y a medida yo acepte que sucedió, yo voy a poder perdonar y yo voy a poder recordar ya sin dolor, voy a poder recordar yo sin rencor. Sí. No, yo decía, de repente uno tiene que aprender las lecciones. Solo quizás voy a dar un dato para lo que estoy diciendo a manera de ejemplo, ¿verdad? Cuando nosotros leemos que cuando el Señor Jesús estaba ya crucificado, ¿verdad?
dice la Biblia que los soldados romanos se burlaban de él, pero de repente cambió la situación y cuando lo hirieron y salió agua y sangre de su costado, dice, y de repente, y él murió y comenzaron a oír como voces y truenos y todo eso. Entonces dice que muchos de los soldados, de los que estaban ahí, que antes habían estado burlándose de él, entendieron que él era el Hijo de Dios. Entonces, pero al entender eso no es porque ahí lo entendieron y ya, Dios les permitió entenderlo. Entonces, la acción de perdón de Dios en ese momento con aquel soldado romano que había destrozado el rostro del Señor, por ejemplo, que la Biblia dice que era tan el golpe que le dieron que no nada de humano había en él, no se percataba, le habían destrozado la cara, y de repente en ese momento perdonarlos. Ese es el punto que creo que nosotros, no puedo yo cuesta aceptar de repente en las parejas uno también tiene cierta culpa o simplemente por el orgullo no perdonan a esta persona, y yo creo que al final uno es el que más va a sufrir de por vida. A veces la otra persona ya ni se acuerda de uno. Sí, retomando lo que decía él, está bien la terapia con la que empiezan, muy bonita, porque dice, o sea, no aceptan en un momento determinado, eso dicen, Sí. pero realmente uno no es libre de la falta de perdón si con todo su corazón no perdona. Exacto. El hecho de perdonar tal vez no significa, por ejemplo, si yo me separé con mi esposa y nos divorciamos, y el hecho de perdonar o de pedir perdón no significa yo volverme a acostar con ella. Por ejemplo, voy a decir un caso mío. Yo me casé una vez y tuvimos problemas con mi esposa, nos divorciamos, nos separamos, pero un día Dios tocó mi corazón para ir donde ella y decirle, mira, yo vengo a pedirte perdón, perdóname, bueno, lo que me corresponde a mí. Pero eso no significa que va a regresar o volver. Hay muchas personas que ya tienen su vida hecha con otras personas y difícilmente pues van a ir a pedir perdón y quedarse con la persona. Pero sí es experimentar una libertad bien bonita de perdonar totalmente. Solamente así, porque si uno no perdona, o sea, si uno no perdona y está guardando... Ahora, ¿sabe que hay gente que ha llegado a pedir perdón y no se lo han aceptado? Sí, ok, han pedido, pero el problema no es... Y lo hacen de corazón. Y lo hacen Sí, de corazón, pero oiga, se el problema, arrepienten y lo como decía ella, no es a quien uno le va a pedir perdón, sino la libertad que uno va a experimentar. Es decir, el hecho de que, ok, yo ya hice lo que pude y ya Y sigo usted mi no vida. se quedó con aquel resentimiento, el remordimiento de conciencia de no pedí perdón, no me justifiqué, no acepté que cometí el error. En ese momento usted aceptó que cometió el error, fue y pidió perdón. Si no lo perdonaron, lastimosamente, pero usted tuvo la iniciativa de hacerlo y de corregir. Ahora vuelve.